El consenso general es que las mafias que controlan el Ministerio Público y la FESI usan cuentas anónimas, mercenarias y cobardes, donde mienten, amenazan y difaman, según ellos, para inhibir, silenciar o intimidar a críticos y opositores. Conmigo han intentado lo mismo constantemente, no solo en esas cuentas anónimas y cobardes, sino que además con una serie de mensajeros a los cuales a más de un par de ellos les he enseñado la puerta para que vuelvan a salir por donde entraron. Estar contigo una vez más. Creo que sí, es un gran gusto poder platicar, bueno, pero en un contexto siempre complicado. Y la primera pregunta de inicio es muy directa: ¿cómo entender este peligro al que ha llegado la democracia de Guatemala? Bueno, hay que entenderlo como un proceso de deterioro, de degradación que ha venido sufriendo a través de este siglo, tal vez con 2 oportunidades perdidas, pero que el resto de los gobiernos lo que han sido son los implementadores, los ejecutores de la implantación en Guatemala de un Estado criminal, dominado por la corrupción, el narcotráfico. A través de un esfuerzo que ellos han hecho, estos grupos criminales, de formar partidos políticos para llevar candidatos a los puestos de elección popular, Congreso, incluso presidencia. Y lo que hemos tenido es eso: presidentes delincuentes, representantes del crimen organizado, narcotráfico y corrupción, y por supuesto diputados que son pues sus alfiles y sus peones, ¿no? El problema grave, Felipe, es que en los últimos años esa contaminación se ha venido regando, degenerando hacia el sistema de justicia. Y ese es el punto de inflexión en que un Estado se convierte en un Estado criminal, cuando ya tiene parte del sistema de justicia secuestrado y a través de él empiezan a perseguir a enemigos, a críticos y a opositores, y básicamente a consolidar pues eso que se llama en teoría política el Estado criminal. Bueno, usted en ese editorial habla de fiscales pistoleros, jueces deshonestos que compran, venden y prostituyen la justicia, y dice en un contexto de una ley de los que se creen más fuertes. ¿Cómo entendemos eso? Bueno, el poder marea. Y cuando el poder es ostentado por criminales, marea más, porque esta es gente que no tiene escrúpulos, que no tienen principios y que tienen la mente torcida por obvias razones. Por eso son lo que son, y hoy en día los tenemos en varios puestos, en varias instituciones del Estado. Entonces normalmente, y por eso la historia lo confirma, se creen más de lo que son, creen que ese poder que ostentan en este momento es para siempre, y no se dan cuenta que el poder pues es eso, ¿no? Efímero, frágil, y más en una sociedad, en una nación como la guatemalteca, que todavía tiene el valor y las ganas de seguir peleando por sus libertades, por sus derechos, por su democracia y principalmente por su libertad. Y eso es muy importante. Bueno, ¿cómo hacemos para comprender mejor el hecho de que en Guatemala se esté técnicamente perpetrando el sicariato judicial? Bueno, es un drama muy peligroso, el cual yo diría que estamos... O sea, usted sí está de acuerdo. Aquí en Guatemala vivimos una especie o un sicariato judicial, ese peligro permanente. Absolutamente. En los últimos años hemos visto cómo periodistas, activistas, gente de sociedad civil y de otros sectores han sido perseguidos e incluso encarcelados, que eso lo que es un secuestro. Ellos son prisioneros políticos, verá, un buen grupo de ellos, otros se han tenido que ir al exilio, y todo el trasfondo de esto es que con la excusa de diferencias ideológicas, los grupos criminales que tienen posiciones de poder en el Estado, lo que hacen es inventar acusaciones, crear evidencia falsa y perseguir judicialmente a sus enemigos y detractores, a la gente que los está exponiendo. Entonces, este es un fenómeno que está creciendo en Guatemala, pero como digo, estamos a tiempo de detenerlo, porque hubo una elección que fue libre y democrática, en que ganó un candidato que asume el 14 de enero, y ahí lo que se presenta es una oportunidad para empezar desde el Poder Ejecutivo, con el apoyo de la sociedad y los ciudadanos, a limpiar el resto del Estado, a reconstituirlo, a reconformarlo, a rescatarlo. Y esto es fundamental que lo hagamos. Esa es la gran tarea de los próximos 4 años, la refundación del Estado de Guatemala desde una plataforma de Estado de Derecho, de democracia, de una república que respeta la división de poderes. Bueno, de eso podemos platicar más adelante, pero yo no quiero dejar todavía la tecla que estábamos en este momento oprimiendo, que es la tecla de ese sicariato judicial, que se ejerce también por medio del acoso
en redes sociales. Usted de hecho lo menciona en este editorial. Dice net centers que amenazan literalmente, que se vuelven como voceros de la fiscalía. Sí, el consenso general es que las mafias que controlan el Ministerio Público y la FESI usan cuentas anónimas, mercenarias y cobardes, donde mienten, amenazan y difaman, según ellos, para inhibir, silenciar o intimidar a críticos y opositores. Conmigo han intentado lo mismo constantemente, no solo en esas cuentas anónimas y cobardes, sino que además con una serie de mensajeros a los cuales a más de un par de ellos les he enseñado la puerta para que vuelvan a salir por donde entraron. Mensajeros que digan, entre comillas, amablemente darle, digamos, una advertencia. A decir que debo tener mucho cuidado porque tienen armadas una serie de historias. Yo lo que les he respondido, y lo digo ahora por primera vez en público, es que si vienen a por mí, como no va a ser una cuestión judicial que esté basada en hechos reales, porque todo lo que ellos hacen es inventar pruebas, si vienen a por mí, que traigan bastantes bolsas plásticas, porque no vamos a salir ni uno solo vivos, porque esto sería un secuestro criminal ejecutado por criminales, y así los voy a enfrentar. Yo no nací para ser prisionero político, ni prestarme a un tipo de atropello de esa magnitud, así que lo siento de verdad. Nos morimos todos. Esa es la consecuencia que estoy dispuesto a pagar para evitar un atropello de esa magnitud. Probablemente Felipe viene entre paréntesis, cuando yo tenía 2, 3 y 4 años, yo dormía en una cuna con candado porque según mi queridísima madre yo era muy travieso, y tiene razón, ¿no? La historia parece que lo confirma. Yo no soy testigo de eso. Y entonces ahí aprendí que las jaulas no me gustan, porque en esa cuna que tenía candado para que no me saliera a hacer travesuras de noche, pues me di cuenta que ese tema de las jaulas no van conmigo. Entonces el estar frente a la posibilidad de ser víctima de un atropello de esa magnitud, como lo han sido otros, que este Ministerio Público, esta FESI y las fuerzas de seguridad que han ejecutado estos secuestros políticos a gente inocente, simplemente por decir lo que piensan, es un atropello que no se debe permitir y que en Guatemala debemos pararlo. Bueno, para que quede totalmente claro, usted recibió ese tipo de, entre comillas, advertencias que, bueno, eran amenazas. Sí, me imagino, hay que hacerlo claro. Claro. La pregunta es, ¿usted entonces les contestó de esa manera, así como lo está diciendo ahora mismo en estos micrófonos? Absolutamente. ¿Y cuál fue la reacción? El silencio. Y la cobardía, ¿no? Porque al final esta gentuza lo que hace es eso, ¿no? Intimidar, y como este es un monstruo que está creciendo, como dije hace unos minutos, es un monstruo que estamos a tiempo de detener. Y en este nuevo gobierno, ese debe ser uno de los temas de la agenda nacional más importantes. Rescatar las instituciones del Estado para que no nos convirtamos en una sociedad, en un pueblo, en una nación víctima, esclava de grupos criminales que ostentan y que dominan y que secuestraron las instituciones del Estado, sobre todo las de la justicia. Bueno, si estamos a tiempo de detener eso, ¿cómo? Bueno, el presidente electo, que está a punto de asumir ya la función de presidente de la República, ha dicho claramente que va a pedir la renuncia de la fiscal general y de los cómplices que ha tenido en esta deriva autoritaria, en esta locura en la que este gobierno saliente se metió, que es un callejón sin salida. Buscando impunidad, estaban intentando destruir la democracia, la poca democracia que hemos logrado construir. Entonces, esta iniciativa hay que apoyarla desde una perspectiva cívica, buscando las formas legales para llevar a cabo la sustitución, el exigir la renuncia de estos funcionarios del sistema de justicia, pues que han sido cómplices de un golpe de Estado. Y a ellos hay que sacarlos del Estado, porque no tienen legitimidad, perdieron el respeto de la nación y no merecen ocupar un puesto como el que hoy tienen. Ahora bien, el presidente electo ha dicho que se va a reunir con la fiscal general y le va a pedir la renuncia, pero está claro que, por lo menos de lo que sabemos hoy, la doctora Consuelo Porras no va a renunciar. ¿Ese escenario usted cómo lo ve? Bueno, yo creo que es una respuesta bravucona y envalentonada de este momento, pero a partir del 14 de enero habrá que ver. Bueno,
Hablemos un poco de ese momento, 14 de enero. El 15 por la mañana ya hay un reto que enfrentar. Usted hablaba, bueno, estamos a tiempo de tener tal cosa, tenemos un desafío enorme. Y ahora voy con una pregunta que se basa en un pensador venezolano que lo ha dicho y creo que es muy lúcido a la hora de ponerlo sobre la mesa. Dice, de poco o de nada nos sirve la democracia, votar cada 4 años si perdemos el Estado de Derecho. Es Moisés Naim. ¿Qué opina de eso? Sí, bueno, tiene toda la razón, lo hemos discutido muchísimas veces con Moisés Naim. El drama de América Latina va por ahí, ¿no? Que hemos ido permitiendo el que se formen, que se constituyan pues, democracias de fachada, ¿no? Que vamos a elecciones cada 4, 5, 6 años según el país y cada vez estamos eligiendo peor. Y eso tiene 2 dimensiones. Una, que es la oferta política. Cada vez más son los peores los que se acercan a la política a buscar puestos de elección popular y cada vez los ciudadanos elegimos peor, porque las opciones son malas, ¿no? Y si hay alguna buena, pues son eso, escasas y débiles. Entonces viene el gran tema que es la solución a este drama continental. Tenemos que rescatar la política. Y hasta que no tomemos la decisión y asumamos el compromiso histórico de rescatar la política en Guatemala y en el resto de América Latina, vamos a ir permitiendo el que se construyan en nuestras narices cada día más países fallidos, mediocres, corruptos, con estados criminales, con la peor gente de la sociedad gobernándonos. Y rescatar la política quiere decir invertir en democracia. Especialmente las élites económicas de América Latina tienen que tomar la decisión de que llegó el momento de invertir en democracia. ¿Cómo se invierte en democracia? Bueno, a través de la educación, a través de una forma transparente de apoyar iniciativas cívicas, incluso iniciativas políticas, como se hacen en los países desarrollados del mundo, y sobre todo educación. El ir apoyando a que se vaya desarrollando en nuestro país una cultura propicia para un funcionamiento más transparente, más eficaz del sistema político. Tener mejores partidos políticos, motivar a la gente buena y correcta del país que participe en los partidos políticos, que puede ser a través de una plataforma académica, como alguna vez lo intentó una escuela de gobierno, que ahí está en pausa por el momento, y luego apoyar esas iniciativas cívicas, como digo, e incluso apoyar partidos políticos de una forma transparente, clara y directa. Y esa es la forma en que se rescata la política en un país, Felipe. Es reconstruyendo los partidos políticos, que es al final la base desde donde los ciudadanos pueden llegar y a través de los cuales pueden participar en el proceso político de un país, que es al final desde donde decidimos cómo nos vamos a gobernar, porque de ahí se llega al Congreso, a la presidencia, por lo tanto a los ministerios y eventualmente al sistema de justicia, al Congreso, etcétera. Entonces eso es rescatar la política, e invertir en política es precisamente eso. Y las élites económicas, por un lado, tienen que darse cuenta que si no empiezan a invertir en democracia, se van a ir quedando sin país. Y si nos quedamos sin país, ellos se quedan y nos quedamos sin empresas. Yo digo, un poco lo que ocurre en Venezuela, por decirlo así. Bueno, en Nicaragua, como sucedió en Cuba en su momento, como sucedió en Argentina con 40, 50 años de peronismo, la destrucción que se da en países donde la política no funciona, donde la política es corrupta y es ejercida por los peores, pues lo que hacen es destruir los países. Y hoy tenemos pues el populismo narcotraficante, que es lo que está ganando en América Latina, de izquierda o derecha, aunque los hay más de izquierda, están destruyendo América Latina. En Guatemala los hemos tenido un poco de derecha, que son principalmente narcotraficantes y corruptos más que populistas, pero vamos cayendo en lo mismo, ¿no? Porque para ir manteniendo una fachada, una farsa democrática, tienen que construir una base de electores, de votantes, para que de alguna forma consigan algunos votos cada 4 años, que fue lo que intentó hacer el partido de una candidata que pierde todas las elecciones en Guatemala, que lo hicieron de esa manera, pero que al final no les alcanzó, porque no tenían tanta plata como si la tuvieron pues en Venezuela con el petróleo, o en Argentina con lo rico que es ese país, etcétera, ¿no? Y ese es el drama. Por eso yo siempre digo, estas cosas, como lo he hecho toda mi vida cívica, Felipe, es a título personal, porque digo lo que siento,
digo lo que pienso y así es como hay que hacerlo, ¿no? Y por eso hablo de la élite económica como lo hago, pero también lo digo de la élite académica y de la sociedad civil. Tenemos que buscar un acuerdo mínimo suficiente en el que nos permita el construir pues esa base ciudadana para poder cambiar el rumbo de nuestro país. El tan esperado acuerdo mínimo del cual se ha hablado, bueno, por décadas. Pero bueno, vuelvo a la editorial que me sirve a mí de base para hacerle algunas preguntas más reciente. Usted dice que la gente en Guatemala no tiene una gota de tonta y mucho menos de cobarde. Esto va en relación al tema de que incluso ahora hay ciertas dudas de que puede haber transición de mando. Sí. ¿Qué opina de eso? Yo creo que las dudas están más en la pecera, como dicen, ¿no? En las élites, pero yo creo que a nivel del pueblo guatemalteco, lo que hemos visto por la forma en que ha respondido, las expresiones que no necesariamente son de salir a la calle a protestar, que también ha pasado y puede pasar mucho más, el sentimiento nacional es que no vamos a permitir un golpe de Estado, que no vamos a permitir que se atropelle la voluntad popular y que el partido político y las autoridades electas van a tomar posición el 14 de enero a cualquier costo. Y de esto se va a asegurar el pueblo de Guatemala. Y cuando digo el pueblo de Guatemala, digo a esa mayoría normalmente silenciosa, que sin ponerse de acuerdo se puso de acuerdo. Muchos de ellos salieron a las calles, pero la expresión nacional es clara y determinante en decir: vamos a una inauguración de un nuevo gobierno con las autoridades que ganaron unas elecciones libres, transparentes y democráticas. Bueno, dos preguntas en ese contexto. Una, mañana se cumplen 100 días de la resistencia que se ha montado enfrente de la sede central del Ministerio Público en Gerona. Esto está encabezado por autoridades indígenas, por los 48 cantones de Totonicapán, por la alcaldía de Sololá. ¿Cómo ve eso? Bueno, mis respetos. Yo creo que han ejercido un liderazgo, asumieron un liderazgo nacional respetado por el mundo y que se han ganado el espacio que tienen. Y creo que en esa misión de hacer que se respete la democracia, en esa batalla debemos estar todos. Bueno, así de simple. Esa es la primera parte de la pregunta. La segunda parte es esta. Usted habló de la comunidad internacional, ¿sí? Y usted de alguna manera tiene contacto con líderes de la comunidad internacional. ¿Cómo ve la situación de estos técnicamente golpistas que han estado intentando interrumpir la democracia en Guatemala? Bueno, pero los golpistas son esos, ¿no? Son los alfiles y los peones de diferentes organizaciones criminales que responden a intereses de la corrupción, el narcotráfico y otros intereses, y que obviamente no tuvieron ni la fuerza ni el consenso, especialmente en las Fuerzas Armadas de nuestro país, para ejecutar el golpe de Estado. En esa intención, la comunidad internacional, especialmente Estados Unidos, aprovecharon una oportunidad que se abrió en Guatemala de apoyar una causa legítima, democrática, legal, que fue la posición de los ciudadanos de Guatemala, que así lo expresaron, de defender unas elecciones libres y democráticas. Y han tomado decisiones muy severas, yo digo muy oportunas y muy necesarias, porque sin el acompañamiento de la comunidad internacional, principalmente Estados Unidos, aunque también viene la comunidad europea con temas muy fuertes en contra de los golpistas, pero especialmente Estados Unidos ha jugado un papel protagónico, estelar, como digo, necesario, y por lo tanto, al menos yo estoy agradecido por eso. Bueno, nos queda poco tiempo, Dionisio, y viene ahora la gran responsabilidad, el análisis que toca hacer sobre lo que tendrá que enfrentar Bernardo Arévalo y su equipo. Hay mucha gente que está esperando que las cosas se resuelvan casi que de un día para otro. Y es entendible porque hay mucha impaciencia, hay muchos rezagos en este país. ¿Cómo ve eso en cuanto al reto que tiene el doctor Arévalo en ese sentido? Bueno, el desafío es extraordinario, Felipe. Hay que tener cuidado con las expectativas porque los presidentes no tienen varitas mágicas y un presidente al que considero honesto y honorable como es Bernardo Arévalo, con quien podré estar en desacuerdo en una u otra cosa, pero lo considero un hombre honorable y honesto. Es un caso muy distinto a los que hemos tenido antes de él, con una o dos excepciones. Los demás han sido unos delincuentes
y la historia lo confirma. Entonces hay que tener cuidado con las expectativas. Por eso es tan importante el acompañamiento ciudadano, especialmente el acompañamiento de las élites, porque las elecciones se ganan con las mayorías ciudadanas, pero la historia nos enseña de que se gobierna con las minorías, con los grupos de presión, con los grupos de interés de toda la sociedad civil, autoridades indígenas, sector privado. De ahí la importancia del consenso, de ese acuerdo mínimo. Exactamente. Y entonces este es un momento que demanda responsabilidad. Y yo voy a agregar responsabilidad histórica, porque Guatemala está en un punto de inflexión. No podemos tener otro gobierno fracasado. Este gobierno debe terminar con un saldo muy positivo. Por eso yo he insistido, si el presidente electo, que en pocos días será el presidente de la República, toma la decisión de concentrar su agenda de gobierno en 4 temas puntuales, los más importantes, uno de ellos debe ser las grandes reformas que el Estado necesita. Bueno, en ese sentido hay una frase que se le atribuye a Bill Clinton que dice básicamente esto: ser presidente es como dirigir un cementerio, mucha gente debajo de uno pero nadie le hace caso. ¿Cómo puede evitar eso el doctor Arévalo, tomando en cuenta lo aceitada que está la corrupción en este país? Por eso es que él... la garantía de su éxito debe estar en que las primeras decisiones que él tome como presidente sean las que la nación necesita y las que por ello generan un nivel suficiente de consenso. Porque es en esa medida como el ya presidente de la República, Bernardo Arévalo, va a poder mantener un apoyo suficiente de los ciudadanos, especialmente de las élites en todos los sectores del país, para poder ir avanzando en el rescate del Estado guatemalteco. Ese es el gran desafío. Si se pierden con una agenda más de partido, incluso con las prioridades que ellos tenían en su proyecto, que a lo mejor solo van a tener el apoyo de ese 11% que votó por ellos en la primera vuelta electoral, cuidado, ¿no? Ahí pueden haber riesgos de que pierda este nivel de apoyo que en este momento tiene, y que entonces se diluya este momento de lucidez política que ha tenido la nación guatemalteca, en decir, aquí hay un grupo político que ganó unas elecciones libres y democráticas, van a asumir el mando del gobierno. Y en la medida en que este entusiasmo por la democracia se logre mantener, y eso solo se va a poder si el presidente Arévalo ejecuta una agenda, como digo, de puntos muy importantes, que tengan un nivel suficiente de consenso y que por eso pueden tener alto grado de éxito. Y eso pues promete un gobierno exitoso. Y en ese sentido, tomando en cuenta lo que hemos podido ver hasta ahora, ¿usted cree que en este momento hay gente que ya se tragó la idea, ¿no? Amargamente, digamos? O sea, que el doctor Arévalo toma posesión, pero que a partir del 15 le va a hacer una oposición sistemática, encarnizada. ¿Cree que eso? Pues lo veremos, ¿no? A eso? La dinámica de las democracias, digamos, permite la crítica y la oposición, la libre expresión del pensamiento, y que debe ser respetuosa, cívica, en fin, y hacer lo que es necesario hacer. Pero si hay gente que se va a ir con una agenda destructiva, etcétera, pues van a quedar muy expuestos, ¿no? Porque Guatemala está en un momento en el que, como digo, necesita un nivel de consenso suficiente para los grandes temas. Y por eso yo espero que el presidente Arévalo tome ese camino y creo que encontrará ahí muchas victorias. Para terminar, Dionisio, usted acaba de decir un par de minutos atrás que usted puede no coincidir en muchas cosas con Bernardo Arévalo, pero que lo ve como un hombre honrado, ¿sí? Honesto. Bueno, la pregunta es muy sencilla. En Guatemala el asunto no es ideológico. El asunto es, ¿luchamos o no luchamos contra la corrupción? ¿Es algo como eso? Por ejemplo, ¿no? Ese es uno de los grandes temas. Rescatar el Estado de Guatemala tiene como primera consecuencia el empezar a erradicar los niveles brutales de corrupción a los que ha llegado el Estado guatemalteco, que lo está pudriendo. Y hemos estado viendo y viviendo las consecuencias. Este gobierno saliente, Felipe, sale con un saldo negativo grotesco. O sea, el abandono que hubo de escuelas, hospitales, carreteras, cárceles, que quiere decir abandono a la salud, la educación, la infraestructura y la seguridad. Este es un gobierno absolutamente fracasado que sale con un saldo negativo ofensivo. Esto no puede seguir sucediendo en Guatemala. Hoy, en una economía global insuficiente, que Guatemala también lo sufre, somos un país al que lo mantienen las remesas familiares. Aquí hay que cambiar la agenda económica
ir a buscar que vengan inversiones a Guatemala, que se generen oportunidades de trabajo, y eso es lo que hace crecer la economía de verdad, y eso es lo que permite el que se vayan resolviendo los problemas sociales. Entender el proceso económico será uno de los grandes temas de la agenda del nuevo gobierno, y que comprendan de que en la medida en que tengan éxito en eso, van a ser más efectivos en resolver los gravísimos problemas sociales que tenemos. Y luego rescatar la agenda básica que debe tenerse desde un gobierno, que es eso, ¿no? Infraestructura, salud, educación, seguridad. Y luego respetar la democracia republicana que somos, ¿no? La división de poderes, y el entender que es una democracia liberal donde se respeta principalmente la libertad y el Estado de Derecho. Es como se desarrollan las naciones, y eso no hay que inventarlo ni descubrirlo. La historia nos lo confirma, la estadística es clarísima, Felipe. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video, y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.